Este fin de semana Netflix estrena la película de fantasía Chupa, que fue dirigida por el mexicano Jonás Cuarón, hijo del famosísimo y legendario realizador Alfonso Cuarón. El argumento gira en torno a Alex, un muchachito estadounidense de padres mexicanos. Durante un impuesto viaje de vacaciones al pueblo de su mamá, descubre un chupacabras que se esconde en el establo de su abuelo. Al lado de sus primos emprende una increíble aventura para salvar a la criatura. El elenco es encabezado por Demian Bichir, Christian Slater y Eden Whitten. Hace unos días tuve el privilegio de hablar con el director de este entretenido y muy dulce film. Vean. What is it? Chupacabras. Well, what about we call him Chupa? You know Chupa means sucker, right? Chupa. He'll be our little secret. Don't worry, I'm gonna take care of you. Hola Jonás, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el tiempo. A ti muchas gracias y muchas gracias por esta película tan dulce, tan bonita y con tantos mensajes, sobre todo este de la familia, lo que significa la familia y lo que significa nuestra tierra, nuestro pasado, el país de donde venimos. ¿Cómo fue incorporar esos temas aquí? No, para mí era muy importante esos temas. O sea, yo sí creo que la familia es quien te forma y quien te crea una historia. O sea, los abuelos, para mí, mis abuelos fueron quienes me contaron toda la narrativa de dónde vengo. Entonces, para mí, la idea de tener un personaje mexicano, pero que creció en Estados Unidos y poder llevarlo a México y enseñarle dónde viene, era una oportunidad muy padre, porque también me permitía enseñarle al público muchas facetas que no ven de México constantemente en el cine, que rara vez se enseñan. Let's go, we gotta go! Whoa, whoa, stop! Come on, come on, come on! Are you sure you know how to drive? Una de esas cosas es la lucha libre. Qué bonito que hayas incorporado ese tema y también el tema de la comida, la música, el rock en español de los 90s, Café Tacuba ahí presente, La Maldita Vecindad. Esto también tiene una misión importante y es mantener en el presente cosas para que no se olviden. Es traer a las nuevas generaciones elementos culturales importantes, ¿no? Definitivamente. O sea, esta película fue una película que yo hice para mis hijos. O sea, yo durante toda la pandemia estuve encerrado con ellos en la casa y lo único que hacíamos era, o sea, lo que más hacíamos era ver películas. Y muchas de esas películas fueron películas que yo crecí viendo. E.T., Parque Jurásico, Gremlins. Y entonces en ese sentido se volvió muy importante para mí hacer una película así para ellos. Y cuando llegó este proyecto me emocionó mucho porque me di cuenta que yo podía hacer una película en ese estilo, pero a su vez también enseñarles lo que era mi infancia. Muchas de esas películas como E.T. eran muy mágicas para mí como niño, pero nunca retrataban de dónde vengo yo. Y entonces de repente tener la oportunidad de hacer una película, pero que aparte enseñara México en los 90s era muy emocionante. Con el bochito de Chava, ese era el bochito con el que yo crecí. La música, o sea, yo crecí cantando Maldita Vecindad en el coche. Entonces para mí cuando le di esa canción a los niños para que se la memorizaran para actuar en la película, fue muy divertido y a ellos mismos les encantó. Es que yo creo que muchos de esos elementos culturales sí viven todavía. I don't want to be alone anymore. Adoro que mencionaste 2 veces E.T. porque yo sí sentí un guiño ahí en cierta parte de la película y esto lo dejamos para que lo descubran todos los que la van a ver y es maravilloso. También quería discutir contigo el tema del chupacabras porque esta es una criatura que ha sido demonizada y tratada de una manera muy agresiva y negativa, y lo que pasa acá es que se gira absolutamente todo eso y nos enseña una gran lección y es no juzgar, no generalizar, investigar y sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Ajá. No, definitivamente. O sea, yo crecí
Yo era un niño cuando el mito empezó. El mito empezó en Puerto Rico y muy rápido se esparció por toda Latinoamérica. Y entonces en México yo veía en las noticias a todos hablar del chupacabras. Y como niño hay algo muy emocionante de pensar que puede haber una criatura mágica fuera de tu casa. Y entonces en ese sentido se me hizo muy interesante la oportunidad de agarrar esa criatura que después por muchos años se usó mucho para películas de terror y más como una narrativa de terror, pero más bien usarla para crear una historia de una aventura familiar y para jugar con la idea de la conexión de un niño con su criatura. A mí me impresiona mucho ver la inocencia que hay en la relación entre niños y animales. En ese sentido también para mí fue muy importante que al filmar, tú donde ves siempre a Chupa en la película, en el set había un perro. Porque para nosotros era muy importante que el niño no estuviera actuando con un animal, porque es muy mágico cuando ves cómo la inocencia que hay en esas relaciones entre un niño y un perro. Your family is still out there. We'll find them. Wherever you are. Y uno quiere ser parte de eso desde el comienzo hasta el final de la película. Se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo por hablar conmigo y te mando un abrazo. Muchísimas gracias, un gustazo. I will always be by your side.